Como ustedes sabrán, hoy día, 7 de septiembre, nos toca la tercera clase con nuestro profesor Walter Cabezas. Y vamos a dar el currículum de nuestro profesor acotado, porque él hace muchas más cosas de las cuales yo les voy a nombrar. Eh, pero para que ustedes un poco conozcan la carrera de nuestro querido profesor Walter. Nuestro profesor es ex alumno de la Universidad de Concepción, estudiante de Historia, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Arcis, tiene el título de abogado entregado por la Corte Suprema, diplomado en Derecho Laboral, magíster en Derecho de Género, dueño de un estudio jurídico de abogados y asociados, ex fiscal de FONASA en los años 90 y abogado de FONASA desde los años 2000 al 2011, miembro del Colegio de Abogados con el número de rotulación 4513-0003. Él hoy día nos va a hablar de la ley 19.378, la diferencia entre investigación sumaria y sumario administrativo. Walter, buenas tardes. Te dejo a ti la clase, así que te doy la bienvenida a esta escuela sindical y nada más que decir. Gracias por estar hoy día con nosotros. Bueno, no sé si se escucha bien, me imagino que sí. Súper bien. Ya. Primero agradecer a todos por la invitación de la posibilidad de exponer sobre la materia, sobre la diferencia entre investigación sumaria y sumario administrativo. Yo creo que de esto se puede hablar mucho. Esta es la versión corta que hice. Eh, Creo que es sano que ustedes la bajen. Yo se la mandé a la señora Marcela Astur para que tengan también acceso todos para repasarla, revisarla, etcétera. Podría partir diciendo, por ejemplo, que la autoridad administrativa cumple con la obligación constitucional y legal de actuar racionalmente con ecuanimidad, imparcialidad y objetividad, según el artículo 19, número 3, pero realmente eso sirve de poco o nada. Así que prefiero hacerlo de esta otra forma. Ya, la diferencia entre investigación sumaria con el sumario administrativo, primero para poder hacer una pequeña introducción, nosotros debemos saber qué es lo que es la responsabilidad administrativa. Ya, a diferencia de otras normas, nosotros nos regimos por el estatuto administrativo y en ese sentido eh, se nos permite todo menos lo que está prohibido. ¿Ya? Aunque esta paradoja tiene sus contradicciones, ¿ya? Bueno, pero de ahí nace efectivamente el que uno puede hacer sumariado o no, y de ahí nace también la complicidad, eh, y hay que decirlo, entre una investigación sumaria y un sumario administrativo. Yo les sugiero lo siguiente, de repente o muchas veces yo me doy por conocido la materia, entonces les sugiero ya que pregunten. Yo no tengo ningún problema que levanten la mano, pregunten a qué se refiere con tal cosa, ya, porque por ejemplo, de la responsabilidad administrativa, que consiste en la posibilidad de hacer efectivas las sanciones disciplinarias, ya, en consideración a los incumplimientos de los deberes y prohibiciones funcionarias. Ya ahí debiéramos preguntarnos en qué consisten las prohibiciones funcionarias o el incumplimiento, que es otra forma también de decir las prohibiciones funcionarias. ¿Ya? En base a eso, nosotros podríamos apelar a que hay dos formas de infracciones. Una, la infracción que es la menos gravosa, ya que en definitiva dice relación con una investigación sumaria. ¿Por qué digo la menos gravosa? Porque, por ejemplo, podría ser que a uno le abran una investigación sumaria porque llega atrasado, ¿ya? Esa es una implicancia menos gravosa. A uno le podrían hacer una investigación sumaria
¿Por qué llega atrasado? Sí, le podrían hacer una investigación sumaria. Y dependiendo de la investigación sumaria, podría pasar un sumario administrativo que termine con la destitución del funcionario también, ¿ya? Entonces, la investigación, a diferencia de el sumario administrativo, tiene plazos que son distintos, ya sea en el mismo proceso, como también para contestar. El primero, y vamos a partir así, al final vamos a terminar con el sumario administrativo. El primero consiste principalmente en un procedimiento oral, ¿ya? Por lo tanto es verbal, es concentrado y que no puede tener como consecuencia, adivinaron, porque ya lo dije, no puede tener como consecuencia la destitución del funcionario. Ahora, ojo, hay algo también que es interesante en esta situación. Si a mí me hacen una investigación sumaria, después me pueden hacer un sumario administrativo, sí, pero si me sancionan primero en la investigación sumaria, ya, por ejemplo, una anotación de demérito, que es lo máximo que podría aspirar a una investigación sumaria, no me podrían abrir un sumario administrativo eh, porque yo estoy llegando atrasado. Tendrían que abrirme un sumario administrativo por otra cosa, ¿ya? Que sea más gravosa. ¿Y por qué? Porque ahí se aplica el principio básico de que a uno no lo pueden juzgar dos veces por la misma situación. Entonces, Walter, acá dígame. una alumna, Jessica, pregunta, dice, ¿cuáles son las prohibiciones? ¿En qué se basan esas prohibiciones? Porque ya uno es un funcionario público, tiene derechos y deberes. Muchas Sí. veces creemos que tenemos más derechos que deberes y por tanto a veces no sabemos las prohibiciones. Entonces, ¿cuáles serían aquellas? Por ejemplo, las que emanan en el caso de los, y lo voy a poner así para que hagamos el derecho comparado, en el caso de los trabajadores a contrata, ¿ya? Todas las obligaciones que emanan del contrato de trabajo, ¿ya? Esas son las obligaciones. Pero, por ejemplo, las prohibiciones, eh, presentarse en estado de interperancia a trabajar, eso es una prohibición. Esa causal, por ejemplo, como también delante estaba diciendo, llegar atrasado en forma reiterada, eh, son menos gravosas. Por lo tanto, son, y ahí, ojo que hay que tener cuidado con eso. Eh, Como este es un proceso, un procedimiento que es breve, que es oral, que incluso no puede durar más allá de 5 días, ¿ya? Eh, Muchas veces lo omiten. Es muy raro que en la administración pública se haga una investigación sumaria. Lo normal es que se abra un sumario administrativo, partiendo de la misma lógica de la que estaba anunciando recién, ¿ya? No me pueden jugar dos veces por la misma situación. Entonces, las prohibiciones que emanan del Código del Trabajo, los trabajadores que son a contrata, las prohibiciones que emanan del Estatuto Administrativo para los trabajadores como ustedes. En este caso, por ejemplo, dentro del estatuto administrativo habla de la probidad administrativa, ¿cierto? ¿Ya? Esa, por ejemplo, una falta a la probidad administrativa sería causal, y lo dejo como pregunta, ¿sería una causal de investigación sumaria o de sumario administrativo? Marcela, ¿alguien ha contestado? Bueno, voy a seguir. Espérame un Entonces, cachito, Walter, que estaba viendo un tema del ingreso de los participantes de la escuela sindical, ya, pero voy a dame volver a tu hacer la pregunta de pregunta. nuevo. Voy a Dime. hacer la pregunta de nuevo, por si es que Ya. alguien se atreve a contestar. Y por favor, en este sentido, hay que ser, no hay pregunta tonta por si acaso. Ya todas las preguntas son válidas y están hechas precisamente para marcar la diferencia entre investigación sumaria y sumario administrativo. Ya sabemos que la mayoría de la gente confunde investigación sumaria con sumario administrativo porque habitualmente la habitualidad, lo normal, lo de conducta diaria, no se hace una investigación sumaria. ¿Por qué? Porque la investigación sumaria a lo que puede máximo aspirar es una anotación de demérito, ¿ya? A diferencia del sumario administrativo, que puede terminar con la destitución del funcionario y entregando los antecedentes al Ministerio Público o a la Fiscalía, ¿ya? Entonces,
eh, obviamente eso implica ya situaciones más gravosas. Entonces, ahora la pregunta es, eh, si yo llego, delante estaba haciendo la pregunta, llego atrasado o llego en estado de interperancia, ¿ese es para una investigación sumaria o para un sumario administrativo? Si yo, por ejemplo, tengo faltas a la probidad administrativa, ¿ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, yo adulteré un documento público. ¿Eso es para una investigación sumaria o para un sumario administrativo? Ahí Mira, tienen tres ejemplos. acá Lucía Morales dice sumario administrativo, ya que la sanción podría ser desvinculación. ¿En cuál La, caso? ¿Cuál de los tres casos que nombré? eh, no dice cuál, lo dice como en general. La Jessica dice que yo creo y pienso que sería sumario, el de llegar en intemperancia. Lorena dice investigación sumaria por intemperancia, me imagino yo que están respondiendo por llegar en estado de ebriedad. La primera investigación, dice la Jessica, es para investigación sumaria, dice la Daniela Gómez, la Silvia Ceballos dice, no, no dice, la Daniela Gómez dice la segunda para sumario, la primera parte para investigación sumaria y la segunda para sumario. La Jessica también dice, y la segunda y la tercera para sumario. La Pilar Muñoz dice el segundo sumario. Y Ya. Entonces, más o menos tienen todos claro de qué se trata y cuál es la diferencia, pero ¿saben cuál? También aquí hay un elemento que después más adelante en la misma clase lo vamos a ver. ¿Ya? Esto es, muchas veces queda a criterio del empleador o del fiscal. ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo a insistir, a mí me ha tocado con ustedes ver temas de investigaciones sumarias y temas de sumarios administrativos. ¿Ya? Eh, y me di cuenta que efectivamente confundían una investigación sumaria con un sumario administrativo. ¿Ya? Obviamente, como empleados públicos, cuando nos dicen está involucrada una investigación sumaria, todos dicen, ah, podemos llegar hasta la destitución del cargo. ¿Ya? Porque desconocemos que hay una diferencia. ¿Ya? Entonces, creo que al final se van a dar cuenta en esta situación. En este PPT que preparé, ya está claro. Por ejemplo, la investigación sumaria no puede exceder de 5 días luego de haberse iniciado. Pero ¿qué pasa también? Y ahí en ese sentido también tenemos que hacer una diferencia. Eh, en la investigación sumaria, como es un proceso más expedito, más breve, es un procedimiento verbal, o sea, oral, ya yo tengo 5 días, ya en lo que dura el procedimiento como tal, pero tengo 2 días para contestar el acta de esa investigación sumaria, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema entre la investigación sumaria y el sumario administrativo? En que, por ejemplo, yo puedo eh, apelar a los plazos, porque el sumario administrativo dura un plazo distinto a la investigación sumaria, pero en la investigación sumaria, como es breve, verbal, es un procedimiento acotado, ya no tengo derecho a apelar. Ya, no tengo derecho a decir, oiga, ¿sabe qué? Esto está mal, necesito que se revise de nuevo. ¿Ya? Entonces, es por eso que es sano decir que este es el proceso que menos se ocupa en la administración pública. De verdad, si a alguno de ustedes le abren una investigación sumaria, tienen que preocuparse, sí, pero es la investigación sumaria. Yo tengo un alumno que me decía, pero a uno le hacen un favor entonces con una investigación sumaria. No, no es que te hagan un favor, porque la anotación de demérito igual va a ir a tu hoja de vida y las anotaciones de felicitaciones o de mérito, a diferencia de las anotaciones de demérito, ¿ya? Por cometer una infracción administrativa, pueden incidir en las calificaciones, pueden incidir en una serie de cosas, ¿ya? Entonces, frente a eso, tenemos que tener claro, la investigación no da para destitución, el sumario sí. Ya, es posible sobreseer al funcionario investigado en cualquier estado del procedimiento cuando es una investigación sumaria. ¿Por qué?
porque efectivamente es un hecho menos gravoso. Por ejemplo, la persona que llegó en estado de interperancia a trabajar, eh, y el jefe directo le dijo, ya sabéis que te voy a dar el día administrativo, ándate para la casa. Eso podría ser considerado una investigación sumaria para el jefe superior de la persona que llegó a la interperancia, sí, ¿ya? Eh, pero si la persona que el jefe de ese trabajador lo dejó trabajando estando en estado de interperancia, ¿ya? Ahí hay dos sumarios. Uno para el jefe que dejó a esa persona trabajando en estado de interperancia y para el trabajador también, ¿ya? Que desarrolló sus funciones en estado de interperancia. Esa es la diferencia, ¿ya? En el caso de las investigaciones sumarias, el plazo, como lo decía adelante, para presentar los descargos es de 2 días, ¿ya? El plazo para presentar los descargos en un sumario administrativo es de 5 días, incluso prorrogable por 5 días más. En el caso de la investigación sumaria, los descargos se presentan en 2 días y los 2 días son fatales. Desde, obviamente, la notificación de los cargos. Y ahí también tenemos que hacer otra diferencia entre la investigación y el sumario. La investigación se levanta un acta y esa acta es la que usted lo notifica de que fue sobreseído o de que se va a poner una anotación de demérito en su hoja de vida, ¿cierto? ¿Ya? Y usted tiene 2 días eh, para presentar los descargos. En cambio, en el sumario administrativo, yo tengo 5 días, puedo prorrogarlo a 5 días más, porque lo que me estoy jugando en el sumario administrativo puede ser hasta la destitución, la separación del cargo sin derecho a goce de sueldo, hasta la destitución. Y si hay más antecedentes de la actitud gravosa, la administración pública tiene la obligación de entregar esos antecedentes eh, a los órganos auxiliares del Poder Judicial. Eso quiere decir a la Fiscalía y Ministerio Público. Por lo tanto, y ahí nace otra pregunta que después vamos a ver más adelante. ¿Me podrían, por ejemplo, destituir y seguir el proceso? Sí, me pueden destituir administrativamente dentro del sumario y yo igual debiera hacerme responsable penalmente ante la fiscalía. Por lo tanto, la sanción es tan gravosa que podría, según el monto del delito, en el caso de los que tienen que rendir caución porque tienen dineros a su haber que tienen que rendir, ya ellos debieran, incluso podrían ser condenados a pena aflictiva. Ya, la pena aflictiva, chiquillos, cuando es una pena corporal. Ya, ¿qué otra cosa? Ambos casos se llevan con el fin de investigar las infracciones que derivan de la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos. Ya dijimos que la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos es exclusivamente lo que dice el estatuto administrativo. Lo que no está en el estatuto administrativo no es responsabilidad de ustedes como funcionarios públicos. Entonces, a eso me refería adelante cuando se nos permite hacer todo menos lo que está prohibido por el estatuto administrativo. ¿Ya? Hasta ahí, algo que haya quedado inconcluso, la diferencia entre sumario para contestar los plazos y la diferencia con investigación sumaria. Marce, ya, seguimos entonces. Perdón, Em, perdón, perdón, Waltercito, lo que pasa es que te voy a contar al tiro. Estamos teniendo problemas con que ingrese la gente de las distintas comunas a tu clase. Solo tenemos como tope 100 funcionarios y esto está estipulado para 500 personas. Entonces, si no me ves ahí en pantalla es porque estoy hablando con soporte para ya. ver qué está pasando y por qué no están dejando ingresar a más Entonces, funcionarios a tu clase. señora Marcela, le propongo hacer lo siguiente. Las preguntas las dejamos para el final entonces y no voy y me largo nomás, tratando de Es ser lo que más... aquí por ejemplo una niña respondió que dice, fiscal, yo puedo cambiar o designar, designado sumario, dice. Es la única que ha respondido tu No se pregunta. entendió la pregunta, si la puede reformular. O sea, si yo puedo cambiar, puedo objetar el fiscal, sí.
Yo puedo objetar al fiscal, pero son causales taxativas, ¿ya? Que también están incorporadas más adelante, para que no nos adelantemos con respecto a ese punto. Pero sí, tú puedes objetar al fiscal, como también al actuario, a pesar de que el actuario, ya, de la investigación sumaria o del sumario administrativo lo nombra el fiscal una vez que está empoderado. Pero independientemente de eso, eh, uno lo puede objetar, ¿ya? Siempre se puede objetar, pero tan solo una vez y antes que empiece el proceso. Y las causales son taxativas, que existe algún grado de consanguinidad, o porque tenga implicancia ese fiscal en los hechos investigados, ¿ya? Y con eso hay que tener cuidado porque, contestando la pregunta, eh, efectivamente, he conocido de sumarios a los cuales he llegado al final, ya a defender situaciones, eh, y están mal objetado el fiscal. Entonces, efectivamente, yo creo que hay que manejarlo con mucho sigilo. ¿Por qué? Porque también existe otra forma de objetar al fiscal, no tan solo por las causales taxativas que indica el estatuto administrativo y la ley, ¿ya? Que también se las voy a enseñar ahora, porque también me ha tocado ser fiscal, como la presentación anterior, y me tocó defender al oscuro de la fuerza cuando los médicos, muchos profesionales de la salud, no tan solo médicos, eh, cometieron faltas que implicaron denuncias al Ministerio de Salud, ¿ya? Ustedes que trabajan en la salud lo manejan mejor que yo. Cuando el médico atrasa el parto en vez de hacer la cesárea, quiere que sea por eh, parto natural, porque también eso significa otro costo y otra ganancia. Y eso ha implicado o ha involucrado la salud de un recién nacido, entonces eso es mérito de un sumario. Entonces, son todas esas situaciones. Para continuar, entonces, la investigación sumaria y el sumario administrativo, aunque persiguen fines comunes, son procedimientos, y quiero recalcar eso, completamente distintos, ¿ya? Uno tiene un plazo de 2 días para contestar, otro tiene un plazo de 5 días para contestar. La investigación sumaria es un proceso corto, ya de naturaleza oral, y que no implica la destitución del funcionario. Ahora, sin nombrar, me ha tocado también ver casos de sumario administrativo y de investigaciones sumarias, como dije anteriormente, y yo he recomendado, ya en este caso, la investigación sumaria dilatar el proceso. ¿Por qué? La respuesta está más que clara, ¿cierto? Como es un proceso corto, oral, y rápido, el que significa alargar el proceso, ya implica que después podrían actuar fuera de plazo. Ya el otro día una funcionaria me preguntaba, ¿qué pasa si, por ejemplo, el hecho punitivo se presentó en enero y estamos en septiembre? ¿Me pueden abrir un sumario administrativo por un hecho que sucedió 8 meses, 9 meses después o el año pasado? No. El sumario se tiene que abrir dentro del plazo de 6 meses, desde el momento que se gestó el hecho impugnado, ¿ya? Entonces, vuelvo a retomar, el procedimiento administrativo es corto, el de la investigación sumaria y el procedimiento de sumario administrativo es más largo. Ojo con eso porque puede perfectamente el proceso de sumario administrativo puede incluso pasar más allá de los 11 meses. Lo que estaba diciendo delante, este punto es interesante, que también me lo han hecho varias veces. Si yo renuncio, por ejemplo, yo estoy involucrado en un sumario administrativo, yo, en primera persona, eh, te contesto inmediatamente cuánto tiempo puede demorar la resolución. No me había dado cuenta que abajo aparecía. Eh, si yo, por ejemplo, me hacen un sumario administrativo, ¿ya? Y yo renuncio, ¿me persigue la responsabilidad administrativa? Por ejemplo, si me traslado, en el caso de ustedes, yo lo puse así, de SAPU, CEFAN o incluso de servicio. Cuando me refiero a servicio,
ustedes pertenecen al Servicio Salud Norte, me cambio, por ejemplo, a trabajar al Servicio Salud Sur, ¿ya? La responsabilidad administrativa sí me persigue, ¿ya? Y la responsabilidad penal también me persigue. Ya, la jurisprudencia en la Contraloría ha precisado que no opera la extinción de la responsabilidad administrativa y en eso, pero respecto si existe institución del funcionario antes de terminar el sumario. Sí, es lo que te estoy contestando en este momento. La jurisprudencia de la Contraloría ha dictaminado que sí, sí nos persigue porque no opera la extinción de la responsabilidad, pero ahí se da una situación particular. Por ejemplo, si yo estoy en el SAPU X, pido mi traslado al SAPU Z, ¿ya? El sumario me lo abrieron en el X, pero quien va a tener que aplicar el castigo es el SAPU Z, ¿ya? Por lo tanto, no se extingue si a mí me abrieron un sumario, porque me ha pasado también de ver situaciones de funcionarios que están involucrados en sumario administrativo y una vez que han estado implicados y ven que el sumario administrativo va para destitución y otra implicancia, eso quiere decir conocimiento del Ministerio Público, ya ellos renunciando piensan que no los van a perseguir, ¿ya? Efectivamente los persigue. La conducta reprochable no se extingue con la renuncia del trabajador, ¿ya? Incluso es más, la conducta reprochable o el hecho punitivo te persigue, te sancionan, ¿ya? Y te sancionan, por ejemplo, con la destitución, ¿ya? Y dentro de la misma destitución dice inhabilidad para ejercer el cargo de empleado público por 5 años, por 3 años. ¿Ya? Y obviamente eso queda en conocimiento del Ministerio Público. El Ministerio Público te procesa, avanza con el proceso, a usted lo inhabilitan como ciudadano, pierde su derecho como ciudadano, por ejemplo, en el mejor de los casos en que no tenga implicancia de pena aflictiva, quiere decir que no tenga que cumplir con cárcel, ya cuando haya apropiación indebida de dineros públicos, a eso me refiero, que ese podría ser el caso, ya a usted lo sancionan 3 años, ¿ya? Usted va a cumplir la condena con firma, lo remiten a firma quincenal, ¿ya? O una firma mensual. Usted va a cumplir con la condena del Ministerio Público o de la Fiscalía, como llama la gente, ¿ya? Que dura 3 años. Pero aún así tiene que esperar los 2 años que faltan, porque dijimos que la sanción era la destitución y la inhabilidad para ejercer como empleado público por 5 años. Entonces, aún así, tiene que esperar que se cumpla ese plazo, ¿ya? Oye, Walter, mira, acá hay una Dígame. consulta. Dice, y si la sanción es prohibición de trabajar, como tú dices, por 5 años, ¿cómo se aseguran de que eso se cumpla? Si, por ejemplo, ya a mí me castigaron acá en Huachuraba por 5 años, yo me voy a trabajar a Chiloé. ¿Cómo ellos saben que yo cumplí esa prohibición de trabajar los 5 años en el Porque área cuando a ti pública? ya, cuando te contratan, se eleva una resolución que va a la Contraloría y esos antecedentes quedan en la Contraloría. Por lo tanto, se han visto casos donde el trabajador se ha cambiado de región, tal como lo estás planteando tú, ¿ya? Y después llega la resolución de Contraloría que no queda afecto la contratación de este funcionario porque tiene prohibición de empleo público por tal plazo. Y ojo con eso, porque después de que se cumple el plazo, ¿ya? Hay dos opciones. Uno pide la restitución para ejercer como cargos públicos al Congreso Nacional, ¿ya? O bien espera la prescripción, que son 5 años más, ¿ya? Entonces, no se pierdan con eso. O sea, lo que sí hay que hacer siempre es defenderse, ¿ya? Y lo principal, no caer en falta. ¿Ya? Cuando a uno la destitución se da en casos muy determinados, ¿ya? Por ejemplo, los empleados públicos que manejan dinero, como por ejemplo los empleados públicos que venden bonos, por ejemplo en FONASA, a ellos se les asigna una caja, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, ahí habría una apropiación indebida si es que hicieron de hecho me tocó ver un tema de unos programas médicos,
donde agrandaban la cifra, ¿ya? Y la diferencia se iba entre el funcionario de FONASA y el médico, ¿ya? Ese empleado público, que es el funcionario de FONASA, eh, te contesto al tiro cómo lo puedo hacer, los tiempos y qué ser con... No, no es Sí, necesario que sea... la vamos diciendo de a una, Walter, porque hay varias preguntas que están ahí, Ya, que es cuánto se me demora imagino la porque investigación sumaria, este es un tema bastante que da para mucho. conflictivo, pero es Claro, y sumamente hay muchas interesante. preguntas. Yo les voy a dejar estas cuartillas para que ustedes ahí se van contestando, independientemente de eso, a través de sus dirigentes de base, pueden agendar una visita a mi oficina o pueden, por el número de teléfono, que también está en la misma cuartilla, yo les puedo contestar en horario de oficina, por favor, ¿ya? Y no hay ningún Pero problema. mira, más que molestarte todo el día con preguntas de, y solamente enviártelo a ti, gente, podríamos Ujú. aclarar ciertas cosas que están Por acá supuesto, para en todos, el pues sí, esa es chat, la idea. que es para todos. Por ejemplo, que Catherine Leiva nos pregunta cuánto se demora o se debe demorar la investigación sumaria en tiempo. Ya, desde el momento que se abre, delante lo dije al principio, 5 días. No 5 días. debiera pasar más de 5 días, pero por ejemplo, vamos a poner un caso puntual. Me abrieron una investigación sumaria el día lunes, 5 días el día viernes, ¿cierto? Si yo objeto o impugno al fiscal, en este caso, la jefa municipal o el jefe municipal me debiera, me debiera, por ejemplo, en base, me están hablando por el WhatsApp, chiquillo, por el WhatsApp no, porque me estoy distrayendo, lo voy a dar vuelta, ya, ahí sí. Eh, por ejemplo, si yo me notifican una investigación sumaria el día lunes, el día viernes se cumplen los 5 días, ¿ya? Porque es un procedimiento, ya dijimos que acotado, un procedimiento rápido, que es oral, ¿cierto? ¿Qué pasa si, El día viernes, voy a contestar, el día viernes me entregan a mí eh, un documento, ya, por escrito, de la investigación sumaria. Yo, porque nunca me di por enterado o no me presenté ya cuando me notificaron de la investigación sumaria. Lo peor que pueden hacer es no presentarse. Lo mejor que pueden hacer es siempre notificarse para saber de qué nos vamos a defender. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo el día viernes puedo objetar al fiscal, no, porque ya estoy fuera de plazo. A mí me abrieron una investigación sumaria el día lunes, el día martes. Recuerda que son 5 días. Yo debiera ser notificado inmediatamente, objetar al fiscal. Si yo objeto al fiscal, la jefa municipal o el jefe municipal tiene que hacer una resolución. En esa resolución se puede demorar 15, 20 días, sí, se puede demorar 15, 20 días. Pero si después de esos 15 o 20 días permanece el mismo fiscal o cambia el fiscal, yo podría, por ejemplo, solicitar a la Contraloría un pronunciamiento porque era como era investigación sumaria, se excedió de los 5 días, sí, yo puedo hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Me conviene hacerlo cuando efectivamente yo cometí una falta y que en vez de ser investigación sumaria podría pasar a sumario administrativo. Ojo con eso. Ese es un tema que hay que revisar, que hay que estudiar. Por eso es importante, yo siempre lo digo, hay dos personas con las que se tienen que confesar, con el médico para que no les dé un remedio si son alérgicos y con el abogado para que al cual le tienen que entregar todos los antecedentes y decirle, sí, ¿sabes qué? Yo cometí esta falta, por lo tanto, ¿a qué me puedo exponer? Me abrieron una investigación sumaria. Hemos tenido en Getsamán tuvimos una situación donde yo le recomendé a la persona, mira, esto da para sumario administrativo, están mal formulados los cargos. Lo que te conviene es quedarte con la investigación sumaria. ¿Por qué? Porque va a ser una amonestación. Pero si nosotros apelamos, vamos a la Contraloría, puede pasar a ser sumario administrativo y puedes poner en riesgo la destitución del cargo. Entonces, ese es un tema a evaluar, que es importante, ¿ya? Para continuar, entonces ya queda claro que independiente de que nosotros renunciemos al cargo o pidamos el traslado, siempre nos va a perseguir.
el sumario. Ahora, otra cosa que nos debe quedar claro, si yo, por ejemplo, fui destituido, la pregunta que hacía Marcela y hacía por parte de una funcionaria, si yo fui destituido, ¿cómo saben que yo fui destituido? ¿Puedo llegar a trabajar a otro lugar? ¿Como empleado público? No. ¿Por qué? Porque el municipio o el servicio de salud tiene la obligación, ¿ya? De elevar una resolución a la Contraloría que es para que se tome efecto que efectivamente ustedes fueron contratados por ese municipio. Es ahí cuando la Contraloría dice, no, para, esta persona no puede ser contratada porque fue sancionada y con prohibición de empleo público por 5 años, o etcétera. ¿Ya? Eso. ¿Qué medios de Eh, prueba son admisibles en los descargos? A ver, hay una pregunta. sí, Raquel Toledo dice, yo he sido fiscal y he dado sugerencias, pero no se cumplen. Como por ejemplo que las personas involucradas no tomen cargos directivos, sin embargo, esto no se cumple, dice. Y además hay otra cosa, Walter, que generalmente estamos hablando en el área pública, los, Sí, eh, la gente que hace los sumarios no es idónea en el sentido de que generalmente son plazos fijos, gente que está a plazo fijo que está haciendo sumario, que eso me parece que es irregular, gente que tiene directa relación con el sumariado, que también creo que es irregular, o sí. pertenece al equipo directivo de la jefatura de ese sumariado. Entonces yo creo que ahí hay varias aristas donde uno, Lo que pasa es, sí, Marcela, lo que pasa es que con respecto a eso, uno para objetar a un fiscal, ya la ley es taxativa, o sea, es esa norma y no hay otra. Pero hay otras formas también de objetar a un fiscal. De hecho, más adelante voy a hablar de ese tema también, ¿ya? sí, Pero creo que efectivamente y es bueno adelantarlo, ya, yo puedo objetar a un fiscal por dos razones. Uno, por consanguinidad o interés abiertamente en el resultado del caso, ¿ya? Y el otro es porque el fiscal tiene menos grado, desde el punto de vista administrativo, grado el administrativo, que sumariado, el sumariado, ¿ya? En esos casos, ¿ya? Porque tenemos que entender que la administración pública es una pirámide, hay una relación de orden y mando, entonces en esos casos podemos nosotros objetar al fiscal, independiente de que después también hay algunos vacíos legales que los voy a enunciar, ¿ya? Que también dicen relación cómo podemos objetar a un fiscal. Ahora, el tema, yo creo que lo principal, no hay que perderse en esto, el tema es no cometer falta administrativa. sí. Eso es lo principal. Eso es lo principal. ¿Ya? Mira que hay Ahora, una con pregunta súper respecto, interesante, Walter, que dice dime, Catherine Leiva, que lleva una investigación sumaria hace más de 1 año y 9 meses. ¿Qué hace con eso? Dice. ¿pero estás segura que es una investigación sumaria o es un sumario administrativo? Porque por el plazo debiera ser un sumario administrativo. La investigación sumaria, la ley dice que son 5 días, nada más. De hecho, nosotros tenemos dos casos de investigaciones sumarias, ya donde yo he recomendado, esperemos que pase el tiempo. ¿Por qué? Porque después, si ellos se pronuncian y un pronunciamiento desfavorable, nosotros podemos recurrir a la Contraloría diciendo, ¿saben qué? No se cumplieron los plazos. Hay una prescripción en esta investigación sumaria. ¿Ya? Siempre y cuando, vuelvo a decir, siempre y cuando el que tenga implicancia en lo hecho ya sea inocente. Muchas veces, si no es el caso, lo recomendable es asumir la responsabilidad en la investigación sumaria porque es menos gravosa. O sea, puede llegar tan solo a la anotación de mérito. Ya, los medios de prueba que son admisibles en los descargos, ya sea para la investigación sumaria como para el sumario administrativo. Ya en la etapa de los descargos, la defensa puede ser personal, porque delante preguntaban si era necesario que fuera con un abogado. No, no es necesario que sea con abogado. Ya puede ser personal o por letrado habilitado. ¿Ya? Y cuando es personal, uno también puede solicitar que otro funcionario que tenga un grado superior o igual lo represente, ¿ya?
Y en ese sentido se admite cualquier medio probatorio admisible en derecho. Por lo tanto, lo que estoy diciendo ahí, que se admiten los mismos medios de prueba que se admiten en los tribunales. Eso quiere decir, aunque parezca irrisorio, el testigo de a oídas, que se llama en tribunales, que por ejemplo la Marcela no estaba ahí, pero escuchó los gritos de la persona que estaba en el box de al lado, ¿ya? Cómo era agredida por tal persona. Ese es un testigo de a oídas, ¿ya? La prueba testimonial, los testigos, ¿ya? Y la prueba documental, ¿ya? Entonces, para los descargos son admisibles siempre, y es lo que tienen que tener clarísimo, son admisibles las mismas pruebas que como si fueran un tribunal. ¿Ya? ¿Qué medidas preventivas se puede solicitar? Ya sea por el fiscal o por alguna de las partes implicadas. Pero aquí es importante también decir lo siguiente. Por ejemplo, si yo soy implicado en un sumario, yo puedo pedirle al fiscal que tome una medida preventiva frente a la inacción del fiscal, y lo voy a decir en chileno, cuando yo veo que el fiscal no tomó ninguna medida preventiva para que no fueran vulnerados mis derechos, yo por escrito le solicito al fiscal, ¿sabe qué? Yo necesito que me den permiso con goce de sueldo mientras se realiza esta investigación sumaria o se realiza el sumario administrativo, que es más normal pedirlo en el sumario administrativo porque ya quedamos claro que la investigación sumaria es acotada, 5 días, ¿ya? Eh, Em, Walter, acá hay Dígame. otra consulta. Mira, Daniela Gómez dice, ¿por qué hay faltas leves? ¿Qué debería tener una investigación sumaria si hay casos en que superan los 5 días hábiles y la verdad no reúne las condiciones para hacer un sumario administrativo? Podríamos, por ejemplo, ¿qué es una falta leve? Delante lo dijimos. Toda falta leve, y eso es subjetivo, ¿ya? Ustedes búsquenlo en los libros de derecho, no hay nada que diga con respecto a eso. La falta leve es subjetiva y dice relación con que no hay un hecho gravoso, así dice el Código Civil, así dice el Estatuto Administrativo, así habla también el Código del Trabajo. Cuando no hay un hecho gravoso, ¿qué es lo que significa? Que no hay, por ejemplo, no hay una apropiación indebida, cuando no hay tutela, o sea, cuando yo no le pego a alguien, ¿ya? Si yo le levantara la mano a alguien, eso podría ser un hecho gravoso. Si no hay eso y tan solo fue, y lo voy a decir, fue un palabrerío en el pasillo, eso es un hecho leve, menos gravoso, que no implica un sumario administrativo, tan solo una sanción que dice relación con una amonestación por escrito, nada más, o una anotación de demérito, nada más, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo importante para saber cuáles son los hechos menos gravosos? Es saber cuáles son los gravosos. Los gravosos son ya adulteración del orden público, no cumplir con los deberes administrativos que emanan del estatuto administrativo, ya que dice relación con mantener, cumplir con el rol como funcionario público, y ojo con eso, que no tan solo somos empleados públicos, no tan solo dentro de nuestro horario de trabajo, somos empleados públicos en todo momento, ¿ya? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy conduciendo en mi moto y me detiene carabinero y estoy con grado alcohólico que no me permite, o sea, de hecho nadie puede manejar con alcohol en la sangre, ya podrían abrirme un sumario administrativo por eso, sí, me podrían abrir un sumario administrativo también por eso. ¿No se usa? No, no se usa. ¿Ya? Ahí en ese sentido se aplica una máxima que dice con la economía procesal. Eh, ¿Qué es lo que dice relación con eso? La Contraloría dice relación con que enuncia que frente o cuando hay otro órgano del Estado, por ejemplo, si me pillaron, vuelvo a insistir, iba manejando mi moto, me detuvieron, tenía alcohol en la sangre, ya la Contraloría desiste de seguir ese sumario administrativo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una sanción dentro del punto de vista penal, ¿ya?
hay otro órgano del Estado que tiene implicancia. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a la pregunta. Walter, ¿Ya? acá hay otra pregunta, dice Alejandra Parra, sí, ¿Le se molesta puede, si fumo? no, está fumando No, ya en ya. tu casa, así que no se siente para atrás. Ah, ya, Oye, gracias. hay una pregunta que dice, si a un funcionario, ¿se puede negar un funcionario para ser testigo de una investigación? Y la otra consulta, que es la que te quiero hacer yo, es que si, por ejemplo, el funcionario sale de su área laboral, sale de su trabajo en horario, por ejemplo, de colación y le pasa algo, no sé, o se enfrasca en una pelea fuera con un usuario, le pueden Ya. hacer sumario, o si, por ejemplo, no sé, está fuera del horario laboral, salió después de las 5 de la tarde y el señor se fue a tomar unos tragos o la persona X se fue a tomar unos tragos y se enfrasca en una pelea o de connotación media extraña. Pueden hacerle un sumario no estando en horario laboral porque Todas somos esas funcionarios situaciones, públicos. todas esas situaciones dependen, lo que estaba diciendo adelante. Ya, si lo toma la justicia ordinaria, no hay sumario por medio porque la Contraloría dictaminó que no se hace sumario porque hay otro tribunal que está resolviendo. Ya, si ahí en ese tribunal, por ejemplo, yo estoy hablando fuera del horario de trabajo, el funcionario público fuera sancionado penalmente, ahí podrían destituirlo del cargo, pero previo sumario, ¿ya? Ya. Porque acuérdense que el empleado público no puede tener tampoco pena aflictiva, ¿ya? Entonces, ahí se da esa situación. Cuando el empleado público sale de su horario de colación, ahí también va a depender. ¿Por qué? Porque si yo salgo de mi horario de colación y voy a colar a mi casa o voy al restaurante de la esquina y me enfrasqué en una pelea con un ciudadano en la esquina, si eso llega a Carabineros, toma los antecedentes, y lo traspasa al Ministerio Público, ya va a seguir ese proceso ahí, ¿ya? Pero, ¿por qué digo depende? Porque ¿acaso no debiéramos tener nosotros un casino dentro de nuestro lugar de trabajo? Sí. Sí. Entonces Por podríamos eso mismo te lo decía, apelar porque el horario de como colación es horario atenuante, laboral. podríamos tener como atenuante esa situación, sí, podríamos tener como atenuante esa situación, ¿ya? Pero ojo, que empleado público que recurre a la autotutela, ¿ya? ¿Puede ser sancionado? Sí. ¿Pueden hacerle un sumario administrativo que termine con la destitución? Sí. Por lo tanto, los empleados públicos no pueden caer en la autotutela, o sea, la defensa personal, a combo, dicho de otra forma. Ya, para continuar, ¿qué medidas preventivas se podrían solicitar, ya sea por el fiscal o en este caso yo como afectado, o usted como afectado? El fiscal dentro del sumario administrativo, ya pasamos a la etapa del sumario administrativo, dentro de la formulación de cargos, podrá o puede disponer las siguientes medidas que sean de carácter transitorio. Ojo, no, y aquí lo mismo que estaba diciendo antes, estas son medidas que, si bien están reguladas, no necesariamente son taxativas, ¿ya? No necesariamente son cuadraditas, no necesariamente van a ser así, ¿ya? Yo puedo sugerirle al fiscal y el fiscal puede decir, no, no es necesario. Yo puedo sugerir en base a una pregunta que tengo acá, puedo sugerirle que me dé permiso para ausentarme o me separen de mi cargo mientras se investiga sin goce de sueldo. Sí, yo solo puedo proponer, pero el fiscal va a ser el que va a decidir. Recuerden que el fiscal en el derecho comparado va a ser un juez de la República. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Las medidas son la destinación transitoria, ¿ya? ¿Qué quiere? Y eso es lo normal, eso es lo habitual, ¿ya? Y la suspensión preventiva, de la cual estaba hablando delante, ¿ya? Todos sabemos la destinación transitoria es aquella medida que tiene por objeto alejar temporalmente al inculpado de su empleo habitual dentro de la misma institución o ciudad, ¿ya? Y la suspensión preventiva tiene por alejar temporalmente también al afectado, pero la prórroga de esta medida genera la privación a lo menos del 50% de las remuneraciones. Entonces, si yo, por ejemplo, pido que mientras dura la investigación se me suspenda preventivamente,
ya es muy probable que me lo acepten, pero me pueden suspender también, porque hay suspensión de la relación laboral, me pueden suspender el sueldo hasta un 50%. Entonces, creo que es riesgoso. En cambio, si por ejemplo el fiscal solicitara la suspensión privativa, ya, perdón, la suspensión preventiva, ahí están solo hasta el 50% del sueldo que me pueden suspender, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Walter, acá hay Vamos, una pregunta de dígame. Luis Lucía Morales. Dice, ¿la investigación sumaria o sumario administrativo puede ser iniciado, finalizado y notificado por el mismo medio cuando el funcionario en cuestión está con licencia médica o vacaciones? Entiendo que le están haciendo un sumario o una investigación sumaria cuando la persona está con licencia médica o vacaciones y la notifican a su casa. Supongo que esa es la pregunta que está haciendo Si Luis. esa es la pregunta, sí, sí se puede. ¿Ya? Porque uno tiene, cuando entra en la administración pública, tiene la obligación, y dentro de lo que usted partía hablando delante, dentro de los deberes y derechos, uno tiene el deber de siempre actualizar su domicilio, ¿ya? Entonces, como empleado público, yo puedo ser notificado de ese sumario administrativo en mi lugar de trabajo o puedo ser notificado en mi lugar, en mi domicilio. Ahora, y ahí hay un vacío, ya hay un vacío legal que hay que tratar de aprovechar en beneficio del funcionario. Por ejemplo, si me notifican en mi domicilio, pero yo estoy de vacaciones, no sé, en Irlanda, ya tuve forma de conocer, tuve forma de saber para poder defenderme. ¿Ya? No. Entonces, ¿podríamos apelar que no se cumplió el debido proceso? Sí. Por lo tanto, ese sumario debiera reiniciarse una vez que se compruebe que yo volví de mis vacaciones, estando en Chile, en mi domicilio, si es que permanezco de vacaciones en mi domicilio, o volví a trabajar, ¿ya? Ahí recién debiera reiniciarse el procedimiento, ¿ya? Y suspenderse o retrotraerse hasta el momento de la notificación. ¿Por qué? Porque los plazos, sí, en este caso, son fatales. Ya recuerden, investigación sumaria tiene un plazo, el sumario administrativo tiene otro plazo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy en, no sé, en una investigación sumaria, ¿ya? Y mi domicilio está en Paine, yo vivo en Paine, ¿ya? Pero me notifican en mi domicilio y yo no estoy en Paine porque estoy, no sé, ando en Arica, ¿ya? Si yo tengo cómo demostrar eso, se suspende el plazo de los 2 días en la investigación sumaria y también se suspende el plazo de los 5 días para contestar en la sumario administrativo, ¿ya? Entonces, ojo con esos tiempos. Ya, delante estaban preguntando, y de hecho ahí está el antecedente, ¿en qué consiste recusar al fiscal? Recusar al fiscal es objetarlo, ¿ya? Y los funcionarios citados a declarar en calidad de inculpado serán apercibidos para que dentro del segundo día, en el caso de la investigación sumaria, dentro de quinto día, en el caso del sumario administrativo, por favor, eso ténganlo muy claro, chiquillos, no se confundan entre lo que es una investigación sumaria y un sumario administrativo, porque los plazos son distintos y de esto implica una buena defensa o no. Ya, ¿puedo recusar al fiscal? Sí. Y las implicancias son taxativas, es decir, son estas y no hay otras, independientemente de que después vamos a ver otras, ¿ya? Pero esas otras hay que manejarlas muy bien, ¿ya? Tener al fiscal o el actuario interés directo o indirecto en los hechos que se investigan, pero esos, delante, tal como lo decía, y ahora vamos a entrar un poco más en ese tema, eso lo tengo que demostrar. Tengo que tener antecedentes suficientes para demostrar que ese fiscal tiene un interés particular, ¿ya? En cómo se desarrolla la investigación y que yo sea sancionado o no, ¿ya? Entonces, si no tengo la prueba, no lo puedo recusar. Incluso yo podría tener un agravante en esa situación porque delante también lo dije, esto se compara con el derecho civil, ¿ya? Eh, Podría ser una obstrucción a la justicia,
Entonces, yo estoy obstruyendo la labor del fiscal, por lo tanto, eso podría ser un agravante. Entonces, si ustedes van a objetar al fiscal, tiene que ser por estas causales, porque el fiscal o actuario tenga interés directo, tenga una amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes. Con respecto, y ahí hay que ser también inteligente en eso, una amistad íntima. ¿Qué es lo que significa una amistad íntima? Como es subjetivo, ¿ya? Yo podría decir que si bien ellos no están casados, sí tienen una relación de pareja. Eso es una amistad íntima, ¿ya? Pero yo podría decir que porque yo salgo a comer con X persona tengo una amistad íntima, no necesariamente. ¿Ya? Somos compañeros de trabajo. En el trabajo habitualmente se hacen actividades como son despedidas de algún funcionario o se hace el aniversario de la institución y todos compartimos. Eso no dice relación con que sea una amistad íntima. Y obviamente que lo más claro, y en esta parte ahí nadie se pierde, el que tenga un parentesco o grado de consanguineidad, ya hasta el tercer grado y de afinidad hasta el segundo, inclusive. El grado de consanguinidad dice relación con los familiares por sangre, primo, hermano, etcétera. Y en los grados de... eh, déjenme, chiquillos, que en este momento es mi hija. Estoy impartiendo la clase. Estoy impartiendo la clase en el seminario. No, ustedes tienen que pasar a retirarlo. Ya, chao. Disculpen, ustedes también son papá y mamá y yo soy No hay problema. papá. Ya, entonces, estas son las tres causales para recusar a un fiscal. ¿Ya? O al actuario. ¿Por qué al actuario? Porque el actuario es el que toma nota, redacta el documento y ustedes incluso ya pueden aplicar también si bien se ocupa poco, hay que empezar a ocuparlo, que es la reserva de derechos. ¿Ya? Por ejemplo, el actuario redactó la declaración. Yo no estoy de acuerdo con la declaración que él hizo. ¿Podría firmar o no firmar? Yo prefiero firmar y dejar ahí estipulado que no estoy de acuerdo con lo redactado y me reservo la acción me reservo los derechos para seguir acciones posteriores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo no firmo, el procedimiento va a seguir igual, pero no va a quedar graficado ya que yo no estoy de acuerdo en cómo se redactó el documento final, ¿ya? Y en el cual me está implicando en un hecho punitivo o un hecho menos relevante de la investigación sumaria. Entonces, lo primero, ¿cómo podemos objetar al fiscal por grado de consanguinidad y de afinidad? Los grados de afinidad son los que no implican sangre. Por ejemplo, mi cuñado, ¿ya? Con él tengo un grado de afinidad, ¿ya? Con un primo tendría un grado de afinidad, un grado de consanguinidad. Lo dejo para que lo piensen. Vamos a seguir. Walter, Eh, la dígame, consulta que te hice de antes de que si a mí me dice un fiscal que yo sea testigo y no quiero ser testigo, ¿se puede obligar a la persona que sea testigo de una investigación o de un sumario administrativo? tal como te contesté delante, lo voy a mover más adelante, pero la respuesta es no. Perdón, Ya, yo puedo rechazarlo, sí. ¿Debo rechazar? No. Recuerden que ustedes son empleados públicos. Por lo tanto, como son empleados públicos, el estatuto administrativo a ustedes lo obliga. Entonces, siempre, y frente a eso también es bueno decir, existe un vacío en base a lo que vimos anteriormente. Mira, fíjense en lo que vimos anteriormente para contestar esa respuesta. Tener una amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los inculpados. Entonces, si a mí me citan a declarar como empleado público, ¿puedo rechazar declarar? Sí. Producto de eso, estoy faltando a lo que emana del estatuto administrativo y la reserva. Sí, entonces me podrían abrir incluso a mí una investigación sumaria por no querer tan solo ir a declarar. Entonces, ¿qué es lo que yo haría en ese caso? Yo puedo, sí, yo no tengo problema en declarar, pero ¿sabe qué? Yo tengo una enemistad manifiesta con esta persona porque me hizo una encerrona, pasó esto, esto, otro, entonces esto y esto otro, por lo tanto no sé si usted aún así me quiere tomar la declaración, o al revés, decir, ¿sabes qué? Yo no tengo problema, pero yo soy pareja de esta persona.
Pero ¿cómo si la persona, él es casado? Sí, pero tenemos una relación igual. Yo no tengo ningún problema en declarar, pero yo tengo una amistad íntima con esta persona. ¿Ya? Entonces, esa sería la fórmula para, en chileno, hacer la vuelta a la esquina sin pasar por la esquina, pasar por la vereda al frente. Pero frente a la pregunta, sí, deben declarar. No se deben abstener porque podrían ser objeto de una investigación sumaria. ¿Ya? Entonces, siempre, si ustedes son citados a declarar, eh, tienen que ir. Si ustedes son citados a ser fiscal, excúsense en los grados, revisen inmediatamente qué grado tiene esta persona, qué grado tengo yo, tengo un grado superior, ya, entonces yo puedo ser fiscal. ¿Puedo rehusarme a ser fiscal? No, no puedo rehusarme a ser fiscal. ¿Por qué? Porque el estatuto administrativo me obliga, yo soy empleado público, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Inmediatamente cuando me nombra fiscal, ¿ya? Nombrar un actuario. ¿Ya? Y dejar en antecedentes, obviamente, si yo no quisiera ser fiscal, usar ese vacío legal del cual estábamos hablando antes, la enemistad manifiesta, o al contrario, una amistad íntima. ¿Ya? Y bueno, aquí estaba lo que usted me estaba preguntando. ¿Puedo rechazar ser nombrado fiscal y o rechazar el cargo? Depende, ¿no? ¿Ya? En principio, no, atendiendo que corresponde a un cometido funcionario de carácter obligatorio, y eso emana del Estatuto Administrativo, a menos que opere alguna de las causales de implicancia o de recusación contemplada en la ley, ya anunciada. Por ejemplo, no me puede nombrar fiscal si usted tiene un grado superior al mío, ahí no me podrían nombrar fiscal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí hay un grado de recusación. Usted me puede recusar, por lo tanto, como no me pueden sancionar dos veces por la misma causal, ya usted debiera advertir al órgano superior, oiga, yo tengo un grado superior al fiscal, por lo tanto, ese fiscal, esto podría ser declarado nulo, vacío, viciado, etcétera. Entonces, se va a nombrar otro fiscal, ¿ya? Y aquí otro depende. ¿Qué requisitos debe reunir para ser nombrado fiscal? Entonces, y aquí está el apunte también, el fiscal debe tener igual o superior grado que los inculpados, nunca inferior, ¿ya? Eh, y obviamente también no tener grado de afinidad, ni por consanguinidad, ni afinidad, como lo estábamos diciendo delante, Puede ser pareja, plazo fijo, primo. puede tener un contrato, por ejemplo, a plazo El fijo, estatuto administrativo, honorario, lamentablemente, el estatuto administrativo no dice nada con respecto a eso. ya, así que Entonces, podrían ser. ahí hay un vacío legal, porque, por ejemplo, si yo estoy a plazo fijo, pero fui contratado a plazo fijo con un grado superior a la persona que va a ser sumariada, Sí puedo perfectamente yo ser. podría ser fiscal. Si yo soy contratado honorario, yo debiera recusar ese fiscal, porque como es contratado honorario, ya eh, no en todas las municipalidades, pero hay municipalidades y hay servicios de salud, ya que el contrato honorario es siempre contratado en el grado más bajo. Entonces, yo usaría por lo menos ese vacío para recusar. El fiscal que es, el funcionario público que es nombrado fiscal y que es a honorario, si es que tiene un grado superior a la persona sumariada, podría pasar. Pero si no tiene grado, porque es contrato honorario, pues, ¿ya? Sabiendo, ojo, porque también ahí hay un vacío. eh, la administración pública es la que más incumple con respecto a los tipos de contrato, ¿ya? Les puedo asegurar que en la administración pública, por lo menos en FONASA, donde yo trabajé mucho tiempo, ya el 80% de los funcionarios eran a honorarios y el 20% tenían un grado de titularidad o a contrata, ¿ya? Entonces, si bien hay un vacío, ¿ya? Esos son los más fáciles de impugnar, no así los de contrata. ¿Ya? Entonces, ojo Perfecto. con los de honorario. Ya, la designación de un funcionario de planta, contrato suplente como fiscal, configura un cometido funcionario.
cuya observancia es obligatoria y su incumplimiento acarrea responsabilidad administrativa. Es lo que le estaba planteando. O sea, si yo soy un funcionario público que estoy contratado ya como planta, soy titular del cargo, ya estoy como contrata o soy suplente, yo tengo las mismas obligaciones de aquel al que estoy supliendo siempre y cuando tenga el mismo grado, ¿ya? Entonces, tengo las mismas obligaciones y las mismas responsabilidades desde el punto de vista administrativo. Ya, si durante la investigación surgen personas involucradas de mayor grado, ¿puede ser recusado el fiscal? No. El fiscal debe continuar hasta el cierre de la etapa investigativa, ¿ya? Por lo menos, ¿ya? Muchas veces el fiscal cierra la etapa investigativa y posteriormente a eso eh, suceden dos cosas. El, el proceso se declara viciado, ¿ya? Y como no puede ser culpado dos veces por la misma situación, ¿ya? Llega hasta ahí, ¿ya? Ahora, es por eso que muchas veces los abogados, cuando estamos involucrados en estos temas, nos damos cuenta de esos detalles y le decimos, no, que siga. Y eso es lo que se define como inacción. O hay una inacción jurídica, ¿ya? La designación de un funcionario como fiscal, ¿debe notificarse? Sí, por supuesto. ¿Ya? Y yo debo luego aceptar el cargo y designar a un actuario. Delante lo conversábamos, ¿cierto? O sea, primero, para yo ser designado fiscal, me tienen que notificar la jefa del servicio o, en este caso, el secretario general o el alcalde. Por una resolución, me notifican. Lo primero que debo de hacer yo, ver si acepto el cargo o no acepto el cargo. Ya sabemos que si yo soy empleado público, tengo la obligación de aceptar el cargo, a menos que yo tenga una implicancia, que delante también lo conversamos. ¿Ya? Para advertir que yo no tengo ningún problema en ser parte de ese sumario, pero podría ser recusado posteriormente. Entonces, eh, eso es lo principal. Y yo les puse ahí que no se puede designar dos fiscales simultáneamente. ¿Por qué? Por lo mismo que estaba diciendo antes. O sea, por ejemplo, si yo estoy en un sumario investigativo, tengo grado 15, ¿ya? O 12 y hay un funcionario que se abrió una nueva línea investigativa dentro del sumario. Resulta que hay otro funcionario que está implicado y que tiene un cargo de responsabilidad, por lo tanto, mayor, y por lo tanto él tiene un mejor grado que el mío, ¿ya? Yo debiera continuar igual ese sumario, llegar hasta el final y sancionar, pero como hay una implicancia de otro funcionario que tiene un grado superior, esa nueva línea investigativa debería ponerla en conocimiento para que se abra un nuevo sumario, pero tan solo para esa persona que tiene un grado superior al mío y que yo, por lo tanto, me inhabilité para sancionar dentro del sumario, ¿ya? Y debiera abrirse un nuevo sumario, pero tan solo para esa otra persona de la nueva línea investigativa, ¿ya? No sé si eso les queda muy claro, chiquillos. ¿Sí? Ya, la etapa de un sumario administrativo. Aquí ya pasamos entonces de la investigación sumaria que es acotada, que tiene un plazo para contestar de 2 días, al sumario administrativo que tengo plazo para contestar de 5 días, que puede ser prorrogable por 5 días más, ¿cierto? Dentro de y obviamente en la investigación sumaria dijimos que era acotada, es verbal, ya, y que termina con un acta. Esa acta es la que me notifica a mí, oiga, ¿sabe qué? Se le va a poner una anotación de demérito. Oiga, ¿sabe qué? Se le va a poner como sanción una amonestación escrita. Puede ir desde verbal a escrita en todo caso. Ya, y ahí se termina. Yo tengo el plazo para defenderme de 2 días en la investigación sumaria. En el sumario administrativo, si ustedes se fijan, acá tiene 2, 3, 4, 6 pasos. Siempre me pierdo con las letras. Ya dice relación con la instrucción de sumario y constitución del fiscal. Ya lo anunciamos recién. Ya la máxima autoridad municipal me designa fiscal. Yo acepto ser fiscal. Tengo que nombrar un actuario. Ya, y por lo tanto, ahí está la primera etapa. La etapa indagatoria, y ojo que aquí nos perdemos muchos también. Ya, oiga, se abrió un sumario, pero a mí no me han notificado.
yo que les digo, bien, está bien, quédense tranquilos, esto está en la etapa indagatoria. Cuando la investigación sumaria pasó a sumario administrativo, porque efectivamente había más antecedentes, entonces no hicieron una investigación sumaria, hicieron un sumario administrativo. Pero ese sumario administrativo, hasta la segunda etapa, en la etapa indagatoria, se puede caer igual. ¿Por qué? Porque no hay antecedente suficiente ya para acusarme. Por lo tanto, no pasa a la etapa acusatoria y de defensa. Recién en la etapa acusatoria y de defensa es que a mí me notifican, oiga, ¿sabe qué? Se le abrió un sumario administrativo. No es que haya empezado ahí el sumario administrativo. El sumario administrativo en mi contra empezó mucho antes, con la instrucción del sumario y la constitución del fiscal. ¿Ya? Posteriormente siguió con la etapa indagatoria, o sea, recogieron antecedentes sobre lo que se me está acusando. Y a mí recién en la tercera etapa se me está acusando y por lo tanto yo ahí recién tengo un plazo de 5 días prorrogable por 5 días más para defensa. Ya posteriormente eso, la etapa resolutiva. La etapa resolutiva ya es la más delicada. En los sumarios administrativos, eh, ya, nada. En los sumarios administrativos, la etapa resolutiva puede demorarse increíblemente hasta más de un año. Pero frente a eso, ya, si después de un año, o sea, después, y de hecho yo lo digo siempre, después de 6 meses, ¿ya? Si después de 6 meses nada se hizo, nada se me notificó y se me viene a notificar después de ese tiempo, plazo, ¿ya? Yo puedo acusar de prescripción, ¿ya? Y tengo que recurrir a la Contraloría, y esto casi nunca sucede, porque obviamente si yo soy fiscal y dilaté tanto el proceso, ¿ya? Podría ser yo como fiscal incluso ser víctima de un sumario por falta a mi labor funcionaria. Entonces, no sucede, pero hay que decirlo, delante de alguien lo decía, sí pasa, po. Llevo un año y estoy en un sumario administrativo, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta? Deje que la notifiquen. Porque si usted va a molestar, por decirlo de alguna forma, o a decirle al fiscal, oiga, ¿sabe que ha pasado un año y usted todavía no me ha notificado? Uno le está avisando al fiscal que tienen que sancionarlo, ¿ya? Por lo tanto, después yo no podría acusar de falta a la labor administrativa por parte del fiscal y no podría votar ese sumario administrativo en mi contra, ¿ya? Entonces, ojo con la etapa resolutiva en la que más demora, ¿ya? Después, posterior a la etapa resolutiva, viene la etapa impugnatoria, que es donde yo nuevamente puedo recurrir a la Contraloría, puedo recurrir a la impugnación de que está fuera de plazo, etcétera. Pero si aún así este proceso sigue, ya termina con la etapa de ejecución y la etapa de ejecución dice relación con un castigo que dice relación con separación del cargo, ya hasta con un 50% de mi sueldo de castigo, ¿ya? Eh, o la máxima que es la destitución. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Ya vamos en la ficha número 13, así que no hay problema. Se ha hecho cortito, espero que para todos. Ya, Walter, nos vamos dígame. para aclararle a los alumnos y a ti. Generalmente nosotros damos 10 minutos de break a las 7 de la tarde, pero como mucha gente no pudo entrar por problemas en la plataforma Zoom, no hemos ido de largo. Además está súper interesante, entonces como cortar un poco eso no Yo puedo vamos a seguir, poderlo hacer tengo más. porque hay mucha gente que se perdió parte de tu clase por esta situación. Así que como queda ya tan poquito para las 8, vamos a seguir la clase hasta las 8 para que los alumnos puedan hacer las consultas respectivas a lo que tú estás hablando. Sí, de hecho yo, si les parece, podemos hacer un break y después terminamos, o sea, terminamos todo, hacemos el break y retomamos con Es la que ya primera no podemos parte porque ya es o muy hacemos un tarde. resumen. Ah, Ya son bueno. las 7:30 y ya, como te decía, estamos Ya, a aprovechemos el tiempo puerta de entonces. cerrar. Sí, Ya. sigamos nomás de largo.
¿Qué debo hacer si se me notifica fecha para concurrir a declarar un sumario? Chiquillos, ya lo he repetido hasta el cansancio. eh, Primero, deben recurrir, ya, o sea, deben concurrir, perdón, eh, y notificarse, porque es la única forma de que pueden dar una buena defensa, ¿ya? Pero independientemente de eso, independiente de esa situación, ya, yo aquí puse tres causas y yo siempre digo depende, ¿ya? Eh, Porque si, por ejemplo, a mí me citan como inculpado, teniendo que presente que existe el principio de no autoincriminación, yo les sugeriría que ustedes, cuando se vayan a notificar, inmediatamente ustedes sepan que todo lo que puedan decir podría ser, igual como en las películas, podría ser usado en su contra, ¿ya? Porque va que el actuario tiene la obligación de tomar nota de todo. ¿Ya? Entonces, como existe el principio de no autoincriminación, o sea, yo no puedo decir nada que me incrimine, en dicha audiencia debieran ser tan solo apercibidos para formular las causales de implicancia, nada más, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Señora Marcela, me tiene que llegar una notificación el día lunes está citada a mi oficina como fiscal para ser notificada en una investigación sumaria o un sumario administrativo en su contra. ¿Qué es lo que tiene que pasar el día lunes en esa citación? Nada. Tan solo me tienen que notificar y yo no debiera decir nada que no sea acepto la notificación, donde firmo, listo, ¿ya? Porque si yo digo otra cosa más, ¿podría ser utilizado en mi contra? Sí, ¿ya? Entonces, es por eso que es tan importante tener claro que en el momento de apercibirnos, ¿ya? Como imputados en un sumario administrativo, no podemos formular em, ningún comentario que no diga relación con recusar al fiscal o al actuario, ¿ya? Eso sí lo debemos hacer ahí en el acto, ¿ya? Pero opinar por qué me están haciendo este sumario, decir, oye, pero yo no tuve nada que ver, si fue la María, eso significa implicar a otras personas, implicarnos nosotros mismos en un hecho que incluso podríamos hasta desconocer. ¿Ya? Entonces, por un hecho de inacción jurídica. Entonces, por eso ahí, ojo con ese tema, ¿ya? Si ustedes los llaman a ser notificados, notifíquense, pero no digan nada a menos que sea recusar al fiscal y que quede por escrito en ese momento o al actuario. Si yo como denunciante soy citado a declarar ante el fiscal y a ratificar mi denuncia, debo acompañar los antecedentes. Sí, de todas maneras. ¿Ya? Y el tercer punto, por eso decía, depende si soy citado como testigo. Entonces, aquí hay que hacer la diferencia. Si yo soy citado como inculpado, como denunciante o como testigo, ¿ya? Si yo soy citado como inculpado, ya a la primera citación, que es para mi notificación, no debo decir nada a menos que sea recusar, ya lo dijimos, y aceptar la notificación, porque ahí empieza para mí el proceso sabiendo que empezó ya mucho antes, con el nombramiento del fiscal, la parte investigativa, ya, y después con esta, que es la última parte, la tercera de las seis, que es cuando yo me notifico. Para mí recién empieza, muy probable que antes yo ni siquiera me haya dado por enterado. Me pasó en un servicio de salud que una persona me dijo, me abrieron un sumario, pero no me han notificado. Yo le dije a esa persona, está bien, pues no se preocupe, no se dé por notificada hasta cuando le llegue la resolución de que se abrió un sumario en su contra. Antes no debiera hacerlo. ¿Ya? Y como testigo, tanto el denunciante como el culpado pueden señalar funcionarios como testigos de los hechos. Ya dijimos ya que esta es la parte probatoria. Entonces, en la parte probatoria yo me puedo valer de prueba documental, prueba testimonial, y dentro de la prueba testimonial, el testimonio de oídas, ¿ya? Y dentro de la prueba documental, es igual como en tribunales, toda la documentación que yo pueda adjuntar para la misma investigación. Ustedes siempre tienen que pensar
que no los debieran de acusar nunca por obstrucción al sumario, porque una obstrucción al sumario sería abrir un sumario administrativo o sería abrir una investigación sumaria. Pregunta para la asamblea. Y otra pregunta más que también está ahí, ¿cuáles son los plazos? ¿Para una o para otra cosa? ¿Dos y cinco? ¿Cuál es para dos? ¿Cuál es para cinco? ¿Cuál proceso tiene prórroga por 5 días? La respuesta está en la pantalla. ¿Nadie contesta? Yo no puedo responder. No, porque tú viste el PPT antes. Yo me sé la respuesta. Sumario 5 días, bien. Pilar Muñoz, gracias por la participación. Sumario administrativo, bien, Lorena. Sumario 5 días, Lucía y Jessica, bien. La investigación es de 2 días. Sumario 5 días, bien. Por lo menos eso quiere decir que ya hemos avanzado y ya aprendimos algo todos. ¿Ya? Ahora, tal como dice ahí, continuando, Sonia Rosa, bien, gracias Sonia. ¿Cuál proceso tiene prórroga por 5 días más? Hay uno solo que tiene prórroga por 5 días más. En la investigación, por favor, y quiero ser claro, no podemos pedir una prórroga por 2 días más. Es tan solo el sumario administrativo porque se pone en juego nuestro derecho al trabajo que está garantizado en la Constitución y por eso al sumario administrativo se le da una prórroga por 5 días más, ¿ya? Siempre y cuando yo la formule dentro de plazo, ¿ya? Y ojo, miren, aquí hay un vacío legal. Yo les dije que les iba a enseñar las trampas también. En derecho, los días hábiles son todos aquellos que no están en rojo. Eso quiere decir, los feriados calendarizados en rojo, ya, y los días domingos. Esos son días inhábiles, siempre, ¿ya? Por lo tanto, los días hábiles son de lunes a sábado, ¿ya? Yo me he topado con situaciones donde en sumario administrativo, sin decir nombre, ni comunes, ni nada, donde hablan de vencimiento de plazo. Pero hemos apelado efectivamente porque se han presentado las pruebas hasta el día sábado, ¿ya? Y efectivamente, eh, cuando la Contraloría ha resuelto esa situación y ha dicho que efectivamente los días hábiles son de lunes a sábado. Entonces se debe tener presente que el cómputo de los plazos debe realizarse solo considerando los días hábiles, de lunes a sábado. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo trabajo en el SAPU XX y trabajo de lunes a viernes? Ahí hay una contradicción, porque si me notifican en mi lugar de trabajo los días hábiles, ¿por qué me notifican en mi domicilio estando de vacaciones? Entonces, esas son las lagunas que debemos manejar según sea la conveniencia, ¿ya? Pero los días hábiles son de lunes a sábado. En Y caso, como lo dígame, dijiste, Walter, para los que trabajan en SAPU en horario inhábiles, porque trabajan por turno, ¿cómo sería para ellos entonces? Igual lo mismo de lunes a sábado, buena porque ellos pregunta. trabajan domingo, lunes, feriado, Va a no depender de feriado, los año turnos, nuevo. va a ¿Ah? depender de los turnos, va a depender del turno. O sea, lo tienen que pillar en un turno. Él debe ser de notificado en horario hábil y día hábil. Ya. La defensa, como es administrativa, debiera ser de lunes a sábado, ¿ya? Pero ahí se da la dualidad, ¿ya? Debo ser notificado dentro de mi horario hábil y día hábil de trabajo, ¿ya? Pero ojo, no nos perdamos con eso, no quiero que se queden con esa visión, porque si yo estoy de vacaciones, puedo ser notificado de que se me abrió un sumario administrativo en mi domicilio, sí. El estatuto administrativo, lamentablemente, y la Contraloría también han dictaminado que sí se puede, ¿ya? Pero se interrumpen mis vacaciones. Por lo tanto, ahí yo tengo dos opciones. Yo contesto dentro de plazo si un sumario administrativo quinto día, a pesar de estar en vacaciones, por lo tanto puedo apelar posteriormente a que se resuelva este sumario, puedo apelar que mis vacaciones fueron suspendidas por el sumario administrativo, ¿ya?
y cuando se termina el sumario administrativo, continúan mis vacaciones, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Frente a esa misma situación, yo estando con un sumario administrativo, ¿me puedo tomar vacaciones? Sí, me puedo tomar vacaciones. Yo estando con un sumario administrativo y me hicieron separación de mi labor, tal como delante lo dijimos, ¿cierto? El fiscal es una de las cosas, una de las situaciones que puede hacer. Ya, el fiscal, me perdí, ahí sí. Ya, estoy suspendido. Entonces, ¿puedo tomarme vacaciones mientras estoy suspendido? No. Son preguntas que es bueno decirlo. Porque si me preguntan, oiga, yo estoy con un sumario administrativo, ¿puedo tomarme vacaciones? Sí, yo le tengo que decir que sí. Pero si la persona me dice, yo estoy en un sumario administrativo y me suspendieron, ¿ya? Sin goce de sueldo o con goce de sueldo, no importa, ¿ya? Yo estoy suspendido, por lo tanto, no puedo tomarme vacaciones hasta después de que se termine el sumario administrativo y la suspensión, ¿ya? No sé si quedó claro eso, chiquillos. Aquí Sí, Daniela puso, no sabía lo de los sábados, interesante. Lo que pasa, Daniela, es que frente a eso la Contraloría resolvió, ¿ya? Los feriados o los días inhábiles son tan solo los domingos y los feriados. Esos son los días inhábiles. Para los tribunales funcionamos de lunes a sábado, por lo tanto, y ojo, mira, los tribunales, y esto va para Daniela Gómez, los tribunales no funcionan los días sábados, pero la ley dice que funcionan los días sábados. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los abogados? Dejamos en el buzón de la corte que corresponde a la jurisdicción donde está ese tribunal, ingresamos por correo, hay un buzón, todavía se usa, se ingresa por ahí y te entregan un ticket, como que fue ingresado dentro de día hábil, ¿ya? Entonces es por eso que el día sábado se considera día hábil para todos los efectos legales, ¿ya? De notificaciones, de embargo, etcétera. ¿Ya? Ya. ¿Qué es la responsabilidad administrativa? Volvemos un poco, este es el número 15, con esto partimos. ¿Ya? Consiste en la posibilidad de hacer efectivas las sanciones disciplinarias por incumplimiento de los deberes y prohibiciones funcionarias. Entonces, ¿qué es la responsabilidad administrativa? Son las obligaciones. Nosotros tenemos deberes, ¿ya? Y tenemos derechos. Las obligaciones caen dentro de los deberes. ¿Ya? Por lo tanto, del momento que nosotros somos funcionarios públicos, también estamos afectos a hacer y sufrir medidas disciplinarias, ¿ya? Por no cumplir cabalmente con las obligaciones que emanan del estatuto administrativo, ¿ya? Eh, y bueno, esto lo que decíamos delante, y es a modo de resumen para las personas que se incorporaron más tarde, cuando procede uno u otro. Bueno, cuando me refiero a cuando procede una investigación sumaria y cuando procede un sumario administrativo. La investigación sumaria procede cuando existen hechos menos gravosos y los hechos menos gravosos son, por ejemplo, negarme a ser fiscal. El hecho menos gravoso es que llego todos los días tarde. ¿Ya? Ahí se me puede abrir una investigación sumaria. ¿En qué va a terminar eso? En tan solo una sanción, ya por escrito, una amonestación por escrito o una anotación de demérito por parte de mi jefe. Si yo me atraso con la labor, puede ser objeto de una investigación sumaria y puede ser una anotación de demérito. Eso es lo menos gravoso. Lo más gravoso, hechos de mayor gravedad. Por ejemplo, yo me agarré a combo con otro empleado público, me agarré a combo con un usuario, cometí falta administrativa porque omití llenar los formularios de la entrega de la leche, un ejemplo, ¿ya? Y producto de eso, la estadística dice una cosa y los hechos dicen otra cosa, y producto de eso me asignaron en el periodo siguiente, asignaron menos leche. Estoy dando un ejemplo bien burdo, ¿ya? ¿Podría ser un hecho gravoso? Sí, podría ser un hecho gravoso. Ya, que yo haya robado plata de la caja chica que tengo como a cargo como encargado de la venta de bonos, sí, también es un hecho gravoso. Que yo haya incorporado a una persona que no le corresponde la atención médica en esa municipalidad y que es de otra municipalidad,
ya es un hecho gravoso, ya, porque acuérdense de la atención per cápita. Entonces, ojo con eso. Tengo una duda, si estando en sumario administrativo y suspendida mis funciones, ¿debo cumplir otras funciones o no debería trabajar hasta no tener la resolución del sumario? Ya, la pregunta dice, tengo una duda, si estando en sumario administrativo y suspendida de mis funciones, usted está suspendida, ¿no debiera entonces tener otras funciones? ¿Ya? Y obviamente si está suspendida de sus funciones, usted está separada, por lo tanto debería estar en su hogar, ¿ya? Si es esa la función, esa es la razón, no debiera cumplir otras funciones, ¿ya? Ahora, si para efectos del buen servicio, y esto es un recurso que se usa mucho en la administración pública, para efectos del buen servicio, yo estando suspendido de mis funciones, se me da para cumplir otra obligación, eso quiere decir que desde el momento que yo estoy cumpliendo mis funciones, ¿ya? Em, Se suspendió la que me hayan separado, ¿ya? Y por lo tanto yo podría usar eso en mi defensa posterior, cuando yo apele a la sanción, podría utilizar, oiga, ¿sabe qué? Algunos no se agarran a combo, pero le falta poco. Ah, ya entendí. Ya, me separan, ya me dicen, pero ¿sabes qué? Necesitamos que hagáis esto. Desde ese momento, ya no estoy separado. Y por lo tanto, si me suspendieron el sueldo por la separación de mis funciones, me debieran empezar a pagar nuevamente. Porque casi siempre, cuando el fiscal solicita, y es repasando un poco la materia, cuando el fiscal solicita la suspensión del cargo, por el buen servicio, y toda la cosa, me suspenden también los emolumentos, el sueldo, ¿ya? Pero si me piden, oiga, ¿sabe qué? Realizo otras funciones mientras está trabajando, efectivamente me debieran empezar a pagar nuevamente, a pesar de que yo esté trabajando desde mi casa, ¿ya? Judith Contreras Pérez y María Pérez León estuvieron... Ah, ya, perdón, eso no hay que ver. Ya, entonces quedó claro eso, investigación sumaria, caso menos gravoso, el plazo son más acotados para responder. La investigación sumaria, chiquillos, para los que no estuvieron antes, dura 5 días hábiles. ¿Ya? Si, por ejemplo, empezó la investigación sumaria el día miércoles, miércoles, jueves, viernes, sábado, ojo, ¿ya? Y termina el día lunes. El día lunes a mí me debieran entregar un acta con la resolución de esa investigación sumaria y tengo 2 días para defenderme. Ojo, ¿ya? El sumario administrativo eh, tiene más etapas. El sumario administrativo, yo me doy por enterado en la etapa indagatoria y de notificación, ya posterior, pero el sumario ya empezó, ustedes tienen que tener claro que el sumario empezó mucho antes, ¿ya? Así que ojo con eso. Eh, y con eso terminamos. Pucha, quedan Súper, 15 Walter, minutos. muchas gracias. No sé si hay alguna otra consultas de parte de los Sí. chicos. Había una consulta que decía, ¿quién manda a hacer sumarios? ¿Puede ser mi jefe Buena cualquier pregunta. persona? Sí. Un sumario lo puede solicitar cualquiera. Empleado público que conoce de falta administrativa debe ser capaz de denunciarla. Y empleado público que conoce de una denuncia y tiene la jefatura debe ser capaz de abrir una investigación sumaria. Si no es así, ustedes deben solicitar a la Contraloría un pronunciamiento porque tal persona, teniendo la jefatura y habiendo conocido de la falta administrativa, no abrió un sumario administrativo. Y ahí también pasa lo siguiente. Eh, yo le sugiero, ya, por ejemplo, un dirigente sindical puede solicitarle a una jefatura, necesitamos que usted abra un sumario administrativo por tal y tal cosa, sí lo puede hacer, porque es empleado público. Y el jefe o el encargado del servicio puede abrir ese sumario administrativo como no puede abrirlo. Pero si no lo abre, ustedes tienen que denunciar eso a la Contraloría. Y eso se hace por escrito, como una carta cualquiera, entregando los antecedentes y que pidan un pronunciamiento porque tal jefatura no abrió un sumario administrativo conociendo de esta falta. Y frente a eso, eh,
Ahí hay otra consulta que Sí, sí, dice, eso estaba leyendo. Pablo Salinas, comentarle el un poco Pablo sobre está la un poco ley. enredado en la pregunta, pero dice algo, Puede comentarle un postular poco sobre funcionarios la con ley. investigación sumaria, puede postular un funcionario a las pasantías internacionales teniendo un sumario en curso sin resolución. Sí, Sí, pues. Pablo, porque si mientras no haya resolución, tú no estás castigado, tan solo estás siendo investigado o tan solo estás siendo sumariado. Entonces, no debiera ser esa un agravante para que no se te permita, porque por ejemplo, si a mí me hacen, yo siempre estoy hablando en primera persona para no afectar a nadie, ya, si por ejemplo me están haciendo un sumario administrativo y estoy postulando una pasantía internacional, ya, mientras dura ese sumario administrativo, yo no podría viajar, ¿ya? Porque por el debido proceso. Pero puedo solicitar que se suspenda ese sumario administrativo por común acuerdo, haciendo una declaración jurada, para que efectivamente yo hacer uso de esa pasantía. Ahora, lamentablemente, ahí sucede lo siguiente. Debieras pedir un pronunciamiento a la Contraloría. La Contraloría que te va a decir que mientras tú estés sumariado, no estás castigado. Por lo tanto, puedes postular. Pero una vez que se resuelva, ya ese sumario, tú debieras ser o bien absuelto o castigado. Si una persona que fue castigada por un sumario administrativo puede postular a una pasantía internacional, va a depender exclusivamente de los prerequisitos a la postulación de esa pasantía internacional. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Gracias, don Juan. No sé quién es don Juan, pero se lo agradezco por el comentario. Yo les sugiero, chiquillos, que se apropien de esta cuartilla. em, que está Paola incompleta, Vara, le falta Walter, mucho. está ¿Ah? levantando la mano. ¿Quién? Emilio, si puedes colocar o sacarle el mute a Paola Varas para que pueda hacer la pregunta. Paola Ah, Varas no sé Espinosa. cómo sacar el mute. ¿Cómo se No, saca? no, si eso lo saca Emilio, nosotros no podemos, porque Ah, él es el ya. administrador. Ah, Paola Varas, arriba lo vi. Sí. Disculpe, yo no me manejo mucho con la tecnología, soy de los libros todavía. Sí. Ya, Ahora buenos sí, días. Paola, Bueno, gracias. puedes Quiero hacer una hablar. consulta que delante le pregunté, pero no sé qué va el caso, pero quiero aprovechar del abogado porque siempre nosotros trabajamos, bueno, en un Cefam y siempre tenemos una duda. Si nosotros a veces hay urgencia afuera y nosotros estamos trabajando dentro de Cefam y a veces los piden salir hacia afuera del recinto para si hay, prestar una ayuda de una urgencia. A nosotros si los negamos, ¿los pueden aplicar un sumario? Esa es la duda que siempre hemos tenido y no nos han Un, seguido responder por el... un sumario administrativo, yo, mira, voy a ser bien tajante. Un sumario administrativo no, pero sí te pueden abrir una investigación sumaria y te pueden amonestar por negarte al cumplido funcionario. Ya, muchas gracias. Me saco de la duda, porque siempre hemos ¿Ya? tenido esa duda. Ya, Pero muchas ojo, gracias. señorita ¿Mm? Paola, disculpe, pero ojo, siempre y cuando quien solicite ya sea una jefatura y siempre y cuando sea para un cometido funcionario. Porque, por ejemplo, si yo soy funcionario y me dice mi jefa, oye, anda a comprarme cigarro a la esquina, no es mi obligación. No está dentro de mi cometido funcionario. Segundo, no es mi lugar de trabajo, ¿ya? Pero ante la emergencia, ojo, ¿ya? Durante la pandemia pasó mucho. Hubo negación de servicio y yo conocí dos médicos que antes ya habían estado sumariados cuando yo trabajaba en el ministerio y me pidieron que yo los defendiera. Y fue precisamente porque ellos se negaron a ir a la urgencia, ¿ya? Ya, Y eso era indefendible, porque hay un juramento, porque hay un tema de salud pública, de salubridad, que se llama. Entonces, siempre y cuando usted sea para cumplir un cometido funcionario, sí, y usted se niega, le pueden abrir una investigación sumaria, que lo máximo que puede suceder es que a usted le pongan una anotación de demérito o una, ¿cómo se llama esta cosa? Una amonestación por escrito, nada más. muchas gracias. Ya. Cualquier cosa con su Sí, dirigente Walter de cabe base, te destacar puedo ayudar. que
sí, que todas las comunas que están hoy día anexadas a nuestra escuela sindical del área norte tienen acceso a la defensa de nuestro abogado de la federación, que es Walter, mediante, obviamente que sea laboral, y ustedes pueden acceder a él o hacer las consultas mediante sus dirigentes de base de cada asociación. Así que para que lo tengan en cuenta, aparte de estarnos dando estas clases, Walter, hoy día, también ustedes pueden acceder a él si tienen algún tema de sumario o alguna u otra situación laboral, pueden acceder a contratarlo mediante cada dirigente de su asociación, dependiendo cuál sea el caso, y lo vamos a ir analizando para que ustedes sepan. Entonces, sí, obviamente aquí me pone Pablo que deben canalizar con sus dirigentes de base y ahí nosotros vamos viendo tema a tema cómo lo podemos ir resolviendo. Hay muchas veces temas que no siempre tienen que ser resueltos con el abogado, a veces son temas más livianos que los pueden resolver los dirigentes de cada asociación o los federados, pero hay otros que son un poquito más graves que tiene que estar nuestro abogado ahí para podernos defender. Acá solamente están dando El próximo jueves todas, vamos a tener otra clase. sí, ¿Tú puedes dar anticipación? el jueves 14, aunque yo sé que me van a abuchear porque vamos a estar de casi de fiestas patrias, pero es importante que tengamos esta clase porque la próxima clase del 14 de septiembre vamos a ver en el módulo 1 y 2, y ahí sí, sí vamos a entrar al tiro y le digo a Emilio que para que no podamos tener problemas con el ingreso de personas, vamos a ver el otorgamiento de licencias médicas, la ley 20.585 en APS, los descuentos y despidos dentro de los 180 días en 2 años. Entonces vamos a ver qué prerequisitos están teniendo hoy en día los directores de salud o recursos humanos para hacer uso de despido de la gente que tenga más de 180 días o que esté inhabilitada laboralmente por, eh, por tener muchas licencias en estos 2 años. Entonces, nada más que decir, no sé si hay otra pregunta, yo no veo ninguna otra pregunta más, solamente agradecer y agradecimientos que vienen desde los eh, funcionarios a Walter. Excelente clase, Walter, muy clara tu clase, les quedó felicitaciones, muy clara la presentación, súper clara la Uy, información. uy, uy. Tengo Dígame. mira, yo también socialicé el link ya con algunas municipalidades, perdón, con algunos funcionarios que yo sé que les interesa el tema, pero tengo aquí, por ejemplo, de Quilicura que no los dejó ingresar. Don Manuel Pitrón también me mandó, dice, esta reunión ha alcanzado un máximo de 100 participantes, intento lo nuevo No, más pero tarde. después ya sé, eso se arregló, Walter, porque si tú ves Ah, ya. acá, ingresaron hasta 141. Lo que Ah, les ya. dije yo delante, que teníamos un problema de Zoom, porque los chicos de la plataforma, había un problema ahí donde solamente dejaban ingresar hasta 100 personas, y Ujú. por lo mismo no di los 10 minutos de break para que siguieras Ujú. de largo y las Esta personas que ingresaron cuartilla, después igual, Marcelita, la podemos subir pudieran. al grupo de jurídica para que a través de los No, todo, dirigentes que están no, en... yo más que al grupo de jurídica, todas las clases que se hacen en la escuela sindical se mandan a todos los Ah, estupendo. socios que están en Ya, la escuela sindical. Yo tengo todos los correos de todos los funcionarios que están en la escuela, y cada clase con cada PPT se manda a los funcionarios eh, en sus ya. mails. Genial. Así que no hay problema en eso. Cuando plataforma a mí me entrega la clase grabada, yo ahí eh, Valeria dice, ¿cuántos años puede durar un sumario? Me explico, si no hay resolución en este, ¿pueden nuevamente abrir este sumario? No, no te puedes jugar dos veces por lo mismo.
¿ya? Y ojo con ese tema, hay plazos y después ya hay que ver los plazos, por qué fue el sumario. Yo le sugeriría a la persona que se acercara con su dirigente para que concertáramos una entrevista en mi oficina y ver cómo podemos votar ese sumario, porque cuando se abre un sumario, pasa el tiempo, tal como lo explicábamos delante. eh, Déjame que me están avisando que necesitan un carro bomba, me van a disculpar, pero es una emergencia. Eh, ya. Pero no te preocupes, Walter, porque ya estábamos No, no, terminando la sí, no, no clase. te preocupes. Ya, mira, yo sugiero que esa persona o esas personas conversen con sus dirigentes y concertamos una entrevista para ver efectivamente la causal, ver en qué consiste ese sumario que no se ha cerrado y podamos solicitar la prescripción. ¿Ya? Ese es un acto administrativo, jurídico-administrativo, por lo tanto se puede votar. Y si se vota y ya pasó más del tiempo que indica la ley, que dijimos que la ley habla sobre 6 meses, nada más, ¿ya? Podríamos solicitar que se cierre. Ahora, aquí pasa lo siguiente. Si se me abrió un sumario a mí, ¿ya? Y no hay resolución, es porque nunca ha sido sumariado. Entonces, frente a eso, no queda en mi hoja de vida. Por lo tanto, me conviene y cada caso es particular, habría que analizarlo. Ya va a depender. Eh, Ver que esto se resuelva rápido o me conviene dilatarlo. Por eso yo digo que cada caso es particular y los invito a acercarse a la oficina y lo podemos conversar tranquilamente entre todos. ¿Ya? Súper. Muchas, Em, ya, Pablo me estaba preguntando sobre la denegación de auxilio. Efectivamente, ya la denegación de auxilio, y Pablo incluso aquí lo puso, el artículo 253, Pablito, sí, ya, del Código Penal, establece una figura penal, quien comete este delito, cualquier empleado público, civil o militar. Ya, tengo que decir que este artículo del Código Penal fue sacado del Código de Justicia Militar y fue llevado durante los años 73 al 90, ya fue llevado durante el periodo de la dictadura, fue llevado y traspasado a los civiles, ya la denegación de auxilio. Quien omite prestar la debida cooperación a un servicio público, a un servidor público o a la administración de justicia, ya dice relación con eso. Entonces, ahí creo que no hay que perderse. Yo creo que la respuesta es nunca nosotros como empleados públicos podemos denegar el, eh, el buen servicio. Podemos negarnos, incluso es más, ojo, yo he sabido también de funcionarios públicos de un hospital X, no voy a decirlo, ya de la zona oriente, que frente a un paro, ya durante el gobierno de Sebastián Piñera, se les quiso aplicar precisamente ya este artículo, ya porque le estaban negando el acceso a la salud a la población. Y de ahí nace, de los mismos trabajadores, nace, estoy hablando de Piñera uno, sí, nace el tema esto de los turnos éticos. Entonces, ustedes, yo, todos los que trabajamos en la administración pública, o yo digo, trabajamos todavía, eh, pero en el caso de ustedes, no pueden negarse a cumplir con el debido, debida labor funcionaria, ¿ya? Lo que sí hay que hacer diferencias, ¿ya? En un estado de emergencia, como fue la pandemia, o como son la inundación aquí en Chile, que es algo habitual, llueve y nos inundamos, ¿ya? Puede, por ejemplo, un decreto supremo, un decreto de la República, puede dictaminar que los empleados públicos trabajen de tal a tal hora. Sí, lo puede hacer, ¿ya? Para cumplir exclusivamente con la finalidad del buen servicio. Entonces,
ese es un tema delicado. Podemos, aquí dice, si la jefatura niega, pídanlo por escrito la negación. Ah, sí, sí, muy buena acotación. La señora Carmen se despide. Ya, no sé, si queda algo pendiente, chiquillos, pídanle a la señora Marcela que hagamos una profundización de este tema, porque hay mucha materia que podemos hablar sobre sumario administrativo, investigación sumaria, sanciones y plazos. Yo creo que deberíamos hacer una clase exclusivamente para ver los plazos, ¿ya? Porque hay muchas formas, si bien yo dije que están las que son taxativas, ¿ya? Hay muchos vacíos legales que se pueden utilizar en esos casos, ¿ya? Así que eso, lo dejo en manos de ustedes. Ya, Marcelita, no hablo más. Quede mudo, no se escucha. Perdón, está muteada. La próxima clase sería el 14 de septiembre y vamos a ver todo el tema de los 180 días y el despido por 180 días de incompatibilidad laboral durante 2 años. Así que va a estar muy bueno el tema. Yo sé que es 14 de septiembre, pero la escuelita tiene que seguir. Así que los esperamos el próximo 14 a las 6 de la tarde y ojalá sin problemas de conexión en el Zoom para que podamos estar todos a la misma hora y podamos todos tener esta clase maravillosa de Walter. Así que nos despedimos de todos y tengan una buena tarde. Pásenlo bien. Chao. Chao, Chao, Walter. Muchas gracias. chao. ¿Cómo salgo de aquí?